Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro curso de programación en Java. En este vídeo vamos a estar viendo lo que son las clases abstractas, los métodos abstractos, así como las clases finales y los métodos finales. Muy bien, comenzamos. Bueno, ¿qué es una clase abstracta? Básicamente es una clase incompleta, es decir, una clase que le faltan ciertas partes de código. También las podemos ver como una clase indeterminada o indefinida, ya que no se puede concretar algo de esa clase. Por ejemplo, aquí en nuestro programa tenemos la clase animal. Se puede ver que es algo indeterminado, algo indefinido, ya que no sabemos qué tipo de animal es hasta que tenemos las subclases, que eran, por ejemplo, la clase ave, la clase pez o la clase rana. Entonces, una clase abstracta es indeterminada, es indefinida. ¿Cuál es el objetivo entonces de tener clases abstractas? Bueno, nos van a servir para tener un diseño en común para todas las subclases. Ahora, como una clase abstracta es indeterminada, es indefinida, no podemos crear en Java objetos de estas clases. De hecho, nos va a marcar un error de sintaxis si queremos crear un objeto. Además, una clase abstracta también tiene métodos abstractos, es decir, no tiene métodos que tengan una implementación. Simplemente definen que van a hacer algo, pero no se pone el código de cómo hacerlo. ¿Cómo creamos una clase abstracta? Vamos a utilizar la palabra reservada abstract. Esta clase que está aquí animal la vamos a convertir en una clase abstracta. Vamos a poner public abstract y ya con esto tenemos que esta es una clase abstracta. Por lo tanto, no podemos instanciar un objeto de ella. Es muy general como para crear un objeto. Ahorita lo vamos a comprobar en nuestra clase de ejemplo, cómo no podemos crear objetos de esta clase. De igual manera, también vamos a crear un método abstracto, es decir, un método indefinido, que ya se van a encargar sus clases hijas cuando le hereden de implementarle, de darle un código. Muy bien, de igual manera, para hacer un método abstracto, entonces ponemos public abstract y no ponemos ninguna implementación. Por lo tanto, no ponemos las llaves, que sería el cuerpo. Simplemente ponemos aquí punto y coma. Y vamos a borrar esto que está aquí. Ok. Y ya con esto estamos diciendo que tenemos un método abstracto, es decir, no está concretado, no tiene implementación. Serán las subclases las encargadas de darle una implementación. Guardamos control S. Y ahora sí, vamos a las clases hijas. Por ejemplo, la primera que es ave. Ahora, todas las clases hijas que heredan de una superclase abstracta deben de implementar todos los métodos abstractos. Si no los implementan, marca un error de sintaxis. Vamos a borrar esto, por ejemplo. Nótese. Guardamos y nos vamos aquí al error que nos muestra. Dice ave no es abstracta y no sobrescribe el método abstracto mover en animal. Entonces, por lo tanto, todas las subclases que hereden de una clase abstracta deben de implementar todos los métodos abstractos. Si no lo quisiera esta implementar todos los métodos, de igual manera, entonces también se tiene que poner como abstract. Y nótese, no los implementa. Ya será su clase hija la que los deberá de implementar. En este caso vamos a hacer que esta clase sí lo implemente. Entonces borramos esto. Y aquí también el IDE nos ayuda. Vemos en este globito, ponemos un clic y nótese lo que dice, implementar todos los métodos abstractos. Ok, y ya de alguna manera el IDE nos ayuda para poner unas instrucciones como parte del cuerpo. Entonces aquí le estamos dando una implementación. Se conoce que es una implementación porque tenemos llave de inicio y su correspondiente llave de cierre. Aquí va todo el cuerpo o toda la implementación del método mover. Obviamente sabemos que esta no sería una implementación adecuada. Habíamos dicho en un video pasado que cuál sería una implementación adecuada para un ave. Sería estoy volando. Vamos a poner ese mensaje. Entonces aquí ponemos estoy volando. Muy bien. Ahora también a las clases que no son abstractas se conocen como clases concretas. Porque estas clases sí se pueden instanciar. Ok. Entonces aquí, de igual manera en PES, pues ya tenemos la implementación. Y lo mismo también tenemos en la clase rana. Ok. Nos vamos a nuestra clase de ejecución y vamos a hacer esa prueba. Vamos a crear primero un objeto de la clase animal que es abstracta y nos va a marcar un error de sintaxis. Vamos a hacerlo. Ponemos la superclase abstracta animal, ponemos un nombre de variable, por ejemplo animal, le hacemos igual a new y nótese cómo queremos crear un objeto de animal y ponemos aquí el cursor. ¿Qué es lo que dice? Dice animal es abstract,
no puede ser instanciada. Muy bien, entonces comentamos esta línea. Entonces recuérdese, las clases abstractas no se pueden instanciar, solo las clases concretas. Entonces, para que una clase sea una clase concreta, debe de implementar todos los métodos, como lo vemos aquí. Animal nomás declara un método abstracto, es decir, un método que no tiene cuerpo ni implementación. Y ave es una clase concreta, porque implementa ese método, o todos los que tuviera su superclase animal. Muy bien, veamos algunas notas en cuanto a las clases abstractas y los métodos abstractos. Ya habíamos visto el primer punto, en el cual dice que los métodos abstractos no proporcionan ninguna implementación. Simplemente al final, en lugar de poner las llaves, que su cuerpo ponemos punto y coma. En el segundo punto, una clase que tiene uno o más métodos abstractos, es decir, que se les ponga la palabra reservada abstract, entonces esta clase se debe declarar explícitamente como abstract. Y algo muy interesante también es que las clases que son abstract también pueden tener métodos concretos, es decir, métodos que tengan una implementación. Por ejemplo, en nuestro IDE podemos hacer lo siguiente. Aparte de tener un método abstract, también podemos tener un método concreto, es decir, un método con implementación. Vamos a poner nada más este public void, no sé, saludar. Y ponemos las llaves para indicar que es un método concreto. Ponemos una línea de salida. Ponemos aquí hola. Entonces, nótese, una clase abstracta, a la vez que tiene métodos abstractos, también puede tener métodos concretos. Muy bien. Y también este tercer punto ya lo habíamos visto, pero es muy bueno recalcarlo. Dice que cada subclase concreta de una superclase abstracta debe de proporcionar todas las implementaciones concretas de cada uno de los métodos abstractos de su superclase. Y como quedamos, si la clase hija no implementa todos los métodos, entonces también se tiene que declarar como abstract. Entonces está obligada a implementar todos los métodos abstractos de su superclase. Y por último, y muy importante, los constructores y los métodos static no se pueden declarar como abstract. De igual manera, es muy importante tener en cuenta la relación entre las variables de la superclase y la subclase. En el primer punto podemos ver que asignar una referencia de la superclase a una variable de esta es un proceso simple y directo. Es lo que estamos haciendo, nótese. Estamos creando un objeto de la superclase, siempre y cuando la clase no sea abstracta. Entonces creamos el objeto y se lo asignamos. Entonces una referencia de la clase padre a un objeto de la clase padre. Ahora también se puede asignar una referencia de la clase hija a un objeto de la clase hija. Y también es un proceso simple y directo. Aquí tenemos un objeto de la clase hija y se le asigna a una referencia de la clase hija que se llama un pez. Y por último, también lo que podemos hacer es tener un objeto de la clase hija y asignárselo a una referencia de la clase padre, como está aquí, ya que esta es la relación es un objeto de la clase hija es un objeto de la clase padre. Y recuérdese que al revés no se puede. Y finalmente, para podernos referir con esta variable a los métodos propios de esta clase hija, tenemos que hacer el downcasting. Finalmente vamos a ver la palabra reservada final. Bueno, cuando una variable la declaramos como final, esta variable se convierte en un valor constante, ya que una vez que se creó no se puede modificar más adelante. De igual manera, esta palabra reservada final la podemos utilizar en los métodos, en los parámetros de los métodos y en las clases. Ahora, si ocupamos esta palabra reservada en un método, entonces hacemos que el método ya no se pueda modificar, es un método final. Por lo tanto, en la superclase o en la clase padre queda definido y a partir de allí en las subclases ya no lo podemos sobreescribir. Ahora es muy interesante notar, por lo tanto, que los métodos que se declaran como private son implícitamente final, ya que como hemos visto, cuando estamos en la subclase no los podemos sobreescribir. De hecho, ni siquiera podemos accesar a ellos. Y además, también los métodos que se declaran como static también son implícitamente final. Y por último, cuando especificamos la palabra reservada final en una clase, hace que esta clase no se pueda extender para crear subclases. Por lo tanto, todos los métodos en una clase final son implícitamente también final. Ahora, en la API de Java, la mayoría de clases no se declaran como final. Esto nos va a permitir hacer herencia y utilizar el polimorfismo. Sin embargo, en algunos casos, sí es importante declarar las clases como final, por lo general, por razones de seguridad. Un ejemplo de esto es la clase mat. No podemos heredar de esta clase. Vamos a ver ejemplos en nuestro IDE.
Por ejemplo, primero vamos a poner aquí el método saludar como un método final. Por lo tanto, en la subclase ya no se va a poder sobreescribir. Vamos a poner final, guardamos y nótese, si lo queremos sobreescribir nos marca un error. Vamos a copiar el método control C, nos vamos a la clase ave, por ejemplo, y aquí vamos a poner control V. Y nótese cuál es el error que marca. Dice saludar en la clase ave no puede sobreescribirse, ya que en la clase animal el método es final. Si queremos sobreescribirle, entonces lo que tenemos que hacer nada más quitarle aquí el modificador final. Damos final, guardamos y notamos que ahora sí ya lo podemos sobreescribir. Muy bien. De igual manera, vamos a hacer que esta clase sea final, la clase ave. Vamos a poner public final y vamos a tratar de heredar de esta, cosa que no se puede hacer. Vamos a crear una nueva clase. Entonces nos vamos a nuestro proyecto y creamos una nueva clase. Y ponemos aquí ave especializada. Le damos en finalizar. Y nótese, vamos a querer heredar de ave. Ponemos extends y ponemos aquí ave. Guardamos y nótese qué es lo que marca. Dice no se puede heredar de la clase final ave. Entonces, cuando tienen el modificador final, estas clases ya no se pueden heredar. Lo quitamos, guardamos y ahora sí, ya podemos heredar de ella. Control S. También podemos crear constantes poniéndole las variables este modificador. Vamos nuevamente a la clase abstracta animal. Vamos a declarar aquí una constante. Por ejemplo, ponemos por ejemplo private final. Vamos a poner que sea de tipo string y le vamos a poner que sea nombre. Ponemos punto y coma. Y nótese cómo nos marca un error. Ponemos el cursor y nos dice que la variable nombre no ha sido inicializada. Entonces, cuando estamos creando una constante, al momento de crearla hay que pasarle un valor. Y este valor ya no se va a modificar, va a ser constante siempre. Vamos a ponerle aquí animal. Esa es una forma. O la siguiente es pasarle el valor en el constructor. Por tanto, también puedo quitarlo de aquí y ponerlo en el constructor. Vamos a crear el constructor al insert. Ponemos aquí constructor y nótese cómo en este cuadro dice seleccionar los campos a ser inicializados. Le damos en generar y de esta manera ya le estamos pasando un valor a la constante. De igual manera también podemos crear otro constructor que no acepte parámetros. Nótese control C, pegamos acá abajo, control V. Quitamos este parámetro, estamos sobrecargando el constructor. Y ahora la constante nombre tenemos que inicializarla. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, no sé, animal. Ok. Entonces hay dos formas de inicializar una constante, ya sea cuando la declaremos o en los constructores. Muy bien, finalmente nos faltaba ver una palabra reservada, la palabra reservada isTanoff, que se ocupa mucho en esto del polimorfismo. Regresamos a nuestra clase de ejecución y recuérdese que aquí habíamos hecho una conversión descendente. ¿Por qué pasa si esta conversión yo la quiero hacer aquí adentro? Es decir, vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiar y vamos a pegarlo aquí adentro. Luego aquí en el for la colección que se está iterando es animales. Y recuérdese que va sacando cada elemento y lo va poniendo aquí en esta variable elemento. Por lo tanto aquí pudiéramos poner elemento. Vamos a poner, quitamos esta parte y estamos convirtiendo nuestra referencia padre a una referencia hija. Pero nótese el error que va a salir, guardamos y ejecutamos. Y nótese en la salida cómo nos muestra el siguiente error. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, como estamos recorriendo nuestro arreglo, nótese que en la primera casilla almacenamos la rana. Entonces, aquí cuando se está recorriendo, saca de esa casilla ese valor y lo pone aquí en elemento. Entonces, ahora sí podemos hacer la llamada polimórfica. Y se manda a llamar al método mover y muestra este mensaje. Estoy saltando. Y después queremos convertir esta referencia del padre a una referencia del hijo con el downcasting. Y funciona bien. Y finalmente con la referencia del hijo mandamos a llamar al método croar, lo cual está aquí mostrando el mensaje croc croc. Llega la llave de cierre del ciclo y regresa. Y ahora toma la siguiente casilla, que debería de ser un pez. Por lo tanto, aquí en pez manda a llamar a su método mover y muestra el mensaje que está aquí. Estoy nadando. Pero ahora nótese que ahora este elemento está apuntando a un pez, ya no a una rana. Por lo tanto, es que truena aquí y manda este mensaje. Nótese cómo la referencia está apuntando a un pez y no puede ser convertida, como dice aquí, casteada a una rana. ¿Cómo lo hacemos para detectar cuando la referencia apunte a un objeto del que queremos hacer el downcasting? Pasamos con el operador isTanoff. Vamos a poner
una comprobación con una decisión sencilla con un if. Vamos a poner aquí el operador InstantOf. ¿Cómo funciona? Básicamente del lado izquierdo vamos a poner la referencia que queremos estar probando. Aquí la referencia sabemos que se llama elemento, entonces ponemos aquí elemento y luego del lado derecho vamos a poner el tipo de datos del que queremos que sea. Por ejemplo, aquí queremos que sea una rana. Entonces, ¿cómo funciona este operador? Regresa un valor de tipo boolean, es decir, true o false, y dice lo siguiente. Dice, si el elemento es una instancia de rana, hacemos el casteo. Si el elemento no fuera una instancia de rana, entonces no hay que hacer ese casteo para que no regrese este error. Es decir, un pez no se puede convertir en una rana, ni un ave se puede convertir en una rana. Entonces aquí encerramos entre llaves y nos faltará poner aquí la llave de cierre del if y vamos a formatear el código Alt Shift F. Muy bien, y ahora sí, cuando el elemento es una instancia de una rana, hacemos el downcasting. En cualquier otro caso no lo hacemos, ya que son objetos de otro tipo de dato. Guardamos, ejecutamos y nótese cómo ya no marca el error. Dice, estoy saltando de la rana, luego su sonido, y luego el mensaje del pez, y luego el del ave. Y hasta el final tenemos este mensaje que correspondía a lo que habíamos hecho en el vídeo pasado. Muy bien, y para finalizar, entonces recuérdese que las clases abstractas no se pueden instanciar y nos van a servir como un diseño común, es decir, que tengan una funcionalidad común todas nuestras subclases. Bueno, hasta aquí en este video. Nos vemos en uno siguiente. ¡Saludos!